Si le pusiste contraseña al root, pues ya nada más le pones la contraseña o nada más le das enter. No, no, no le puse contraseña. Entonces nada más dale enter. Me equivoqué. No, ahí está. Ahí está. Pues la segunda forma es que nosotros vemos a este se le llama prompt. O sea, ahí donde dice MySQL mayor que, significa que ya estamos dentro de la consola. Bueno, sí, bueno, mi mayor duda era que pues que luego no se abría nada, solo aparecía ese símbolo en verde y ya. Mm, Sí, pero Bueno, así es ok, como se entra. ok, era todo. Gracias. Puedo mostrar el mío, no sé si instalé el correcto. Ok, sí. Ok, se ve todo en verde. Mm, SQL está en verde. Ok, ahí. Ujú. Ahí nada más le das en donde dice Shell. Ah, no, pero es que es Champ. Ok. No, en tu caso, para entrar a la consola, este, no es ahí. Abre un símbolo de sistema, un CMD. Y dale MySQL. Otra vez está instalado. Hay que habilitar el root. Eso ahorita lo checamos. Ok, sí está instalado, pero no está habilitado. No, no, sí está. Dale start, estaba bien. Lo que pasa es que tú para que puedas entrar, tienes que entrar en donde está instalado. Entonces, vete a C, creo que se instala C, WAM, C Sharp, creo que es en el símbolo de sistema. Se tiene que haber instalado. Dale cd punto punto. Ujú. Dale doble para irte a la raíz. No, otra vez. Cd punto punto. Ok. Ahí pone cd champ, pero espacio. Y es con doble P. Champ, XAMPP. Ok. Este, ahí dale dir para, es que no me acuerdo cómo se llama, era cd MySQL, creo que. No, dale dir, dir, dir.
dir, D-I-R. Sí, CD MySQL. Pedir, otra vez. S de bin. Dale dir otra vez. Ok, aquí está. En tu caso, si están usando Sham para poder acceder, tienen que entrar a esa parte. Sham, MySQL, bin, y ahí le pones MySQL. Vamos para ver si está bien instalado. ¿Mm? Ok. ¿Cómo sé que está bien instalado? Porque si yo le doy el comando, me dice esta instrucción, me marca error. A diferencia de que si yo estoy en la carpeta incorrecta, me dice que el comando es inválido. Aquí, por ejemplo, dice que sí. Si me aparece este mensaje de error, significa que ya estoy en la carpeta correcta. Ok. Cuando les aparezca este mensaje, pues ya la instrucción para entrar es MySQL. Otra vez. Pone MySQL. Espacio. Menos U. Espacio. Ahí sería el usuario que tenga contraseña. Entonces, el usuario root. De hecho, el usuario es el usuario de... No, Glover no. Ponle root. Espacio. Menos P. Ahí está. Dale enter. Cuando ustedes instalaron el Champ o el WAMP, les pido ponerle contraseña al MySQL. Si no le pusieron contraseña, pues nada más le dan enter. Si le pusieron contraseña al root, póngale la contraseña. Ahí está. Si ustedes se fijan, la diferencia entre WAMP y Champ es que en el Champ, perdón, en lugar de decir MySQL dice MariaDB. MariaDB nada más es un motor, es parte, vamos a decir que es como una interfaz nada más de MySQL, que es la interfaz nativa o MariaDB, es lo mismo. Ahí ya se pueden, ya ahí ya pueden usar los comandos. Pues el tuyo está bien, Ok, nada más que hay que entrar a más partes o secciones. ok, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces, nos quedamos en las operaciones que podíamos hacer con el MySQL, que decíamos que eran unas operaciones que íbamos a tener que ver relacional para todo lo que son las consultas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver lo que es el lenguaje de definición de datos. Bueno, es el que se encarga de definir todo lo que es la parte estructural de la base de datos, es decir, lo que nos ayuda a crear tablas, relaciones, o sea, todo lo que tenga que ver con la estructura, no con los datos, es lo que ve el DDL, el lenguaje de definición. Los tres comandos más usados son el create, que es para crear lo que yo vaya a necesitar hacer, campos, tablas, índices, relaciones, bases de datos, etcétera. El drop, que sirve para eliminar, y el alter, que se utiliza para modificar, ya sea, por ejemplo, agregándole columnas, cambiando los tipos de columnas, cambiando el tipo de dato, etcétera. Entonces, si yo necesito modificar algo de la estructura de las tablas o de la base de datos, cambiar el nombre, pues puedo hacer un alter. Estos son los tres comandos más comunes. Entonces, para hacerle login, pues ahorita ya vimos con su compañero Glover cómo se hace. El comando para hacerle login, en el caso de WAMP está directo, en el caso de Champ hay que entrar hasta donde está el archivo binario,
Entonces, el comando es MySQL menos el menos H hostname es si yo necesito conectarme a una base de datos remota. Por ejemplo, si yo estoy en una red y conozco el servidor donde está la base de datos, le pondría menos H y la IP de ese servidor y ya me permite conectarme. Si la base de datos está en mi misma computadora, lo puedo omitir. Entonces sería MySQL menos U, el nombre del usuario y el menos P. Por cuestión de seguridad, nunca se le pone inmediatamente la contraseña, sino después de la P se le da enter, precisamente para que nosotros se lo podamos, le podamos proporcionar la contraseña. Entonces, el comando es hasta aquí y eso hay que darle enter, porque el password se lo vamos a proporcionar nosotros. Una vez que le proporcionamos el password correcto, es el que nos indica que ya estamos dentro del servidor del MySQL. Este se le llama prompt, que puede ser el MySQL o como el que tienen se instalaron SHA, es el MariaDB. Cualquiera de los dos prompts es correcto, que es diferente al prompt ¿cómo se llama? Del símbolo de sistema, que es C dos puntos diagonal. Si me sale este prompt de C dos puntos diagonal, entonces todavía no estoy dentro del MySQL. Si me aparece el prompt de MySQL o MariaDB, entonces ya estoy dentro del servidor. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los comandos que vamos a trabajar no van a funcionar a menos que esté dentro del servidor. Entonces, mientras no esté en el servidor de base de datos, pues no, de nada me sirve el prompt. De nada me sirven los comandos, perdón. Ok, vamos a empezar con los primeros comandos. Bueno, vamos a tener varios comandos. Por ejemplo, aquí tengo el comando show databases, que me sirve para mostrar si hay bases de datos en el servidor. Ok, entonces, pues ya depende, por defecto, siempre cuando le dan este comando les van a aparecer, si no tienen ninguna, van a aparecer estas dos bases de datos. La base de datos MySQL es la que almacena todos los datos del mismo servidor, o sea, se almacena sus propios datos ahí. Y la base de datos test es una que se utiliza para poder, vamos a decir que, para hacer pruebas, o sea, tiene como datos de prueba. Entonces, ahorita por defecto les debe de aparecer, esas dos bases de datos. Obviamente ya conforme va pasando el tiempo, pues ya pueden ir teniendo más bases de datos, más cosas. Sí, pues así les tiene que aparecer. Parto. Ahí se ve la mía del MySQL. Sí. Entonces aquí tenemos el show database. Por ejemplo, a mí pues me aparecen más, pues porque tengo yo unas que de las que estoy trabajando, ¿no? Pero si yo necesito consultar qué bases de datos hay disponibles, pues ese es el comando. ¿Ok?
Ahora, para crear bases de datos, el comando es create database seguido de el nombre de la base de datos. ¿Ok? Entonces yo aquí pongo create database db. Es importante cómo lo ponen, o sea, en los nombres siempre importan, aquí se importan mayúsculas y minúsculas, entonces normalmente para no errarle o pónganlo todo en mayúscula o pónganlo todo en minúscula. Y siempre todas las instrucciones en MySQL tienen que terminar con punto y coma. ¿Ok? Esa es una cosa muy importante porque luego ponen toda su instrucción y no le ponen el punto y coma y la instrucción no se ejecuta. Entonces siempre para yo indicarle en este caso al MySQL, que ya terminé mi instrucción y quiero que se ejecute y tiene que llevar punto y coma. Aquí, por ejemplo, y aquí ya me aparece el MyDB. Ahora, ok, tengo aquí muchas bases de datos. Si ustedes se fijan, aquí después de mi prompt, dice known. Este known significa que no he seleccionado ninguna base de datos. Entonces, la consola funciona similar al explorador de archivos, es decir, son como carpetas. Entonces, yo tengo que, para poder manipular una base de datos, tengo que poder seleccionar y entrar, ¿ok? Entonces, en este caso, para yo poder entrar a una base de datos, uso el comando use y elijo la base de datos que yo quiero manipular. ¿Cómo sé que ya estoy dentro de la base de datos? Porque cambia, en este caso, de known al nombre de la base de datos. Este. Eso es importante porque luego igual pasa lo mismo. Quieren usar los comandos y se les marca error y error y error. ¿Por qué? Porque no están seleccionados o no han entrado a una base de datos. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar ahorita estoy en la base de datos que se llama MiDB. Si yo quisiera cambiar a la base de datos test, pues nada más puedo cambiar a test y cambio a test. Entonces, eso es importante. Ok, ya estoy dentro de mi base de datos que voy a manejar, entonces, ok, ya conozco cuáles son, ahora quiero ver las tablas que tiene. Entonces puedo ver con el comando show tables que me muestre qué tablas tiene mi base de datos. Y por ejemplo, esta de test no tiene nada. Si me devuelve lo que dice empty, significa que no, está vacía. Pues, por ejemplo, ¿cuál es? Sí debe tener tablas. Por ejemplo, aquí le puedo poner show tables. Y aquí me muestra todas las tablas que tiene la base de datos. Y dice tablas en la base de datos MySQL y aquí están todas. Si yo cambio de base de datos, pues ya depende aquí está vacío. Ok. Vamos a crear en este caso nuestras primeras tablas. Vamos a crear, hay que entrar dentro de la base de datos que acabamos de crear, MiDB, y vamos a crear una tabla que se va a llamar alumno. Para crear la tabla, lleva el comando es create, la palabra reservada table, seguida del nombre de la tabla, y entre paréntesis van todas las especificaciones de las columnas. Recuerden que habíamos visto la parte de la nomenclatura de las consultas, pues aquí es lo importante, lo que tenemos que poner. Pues vamos a darle un create table. Acuérdense que para cuestión de captura es lo mismo mayúsculas que minúsculas, ¿eh? Nada más que acostúmbrense a manejarlo así. Mayúsculas para las palabras reservadas y minúsculas para todo lo demás. Alumno, abro paréntesis. Que yo le dé enter no modifica nada, ¿eh? Lo único que modifica es que sea más fácil la captura. Int, ignore, null,
Parchar de 20. $50. Parchar de 5. Cierro el paréntesis y punto y coma. No me equivoqué. Se dice una cosa también importante. MySQL no tiene un depurador. ¿Qué significa que no tiene un depurador? No me va a decir el error exacto que tengo. Simplemente lo que me va a decir es que si tengo un error, me va a decir dónde se detuvo la ejecución. O sea, se empezó a ejecutar, pero hasta este punto se equivocó. O bueno, más bien se detuvo, ya no pudo continuar la ejecución. Entonces aquí me dice que en la línea 3. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Ok, ahí vi donde me equivoqué. Table alumno, paréntesis. Aquí es insignia, no es un signo. Signet, no. Matrícula, nombre, alumno, cuatrimestre. Sí, ahí está. Entonces, siempre los errores del MySQL, como no nos dice que es un error, si es palabra reservada está mal, no nos dice si le falta una coma, simplemente dice más o menos dónde se detuvo la ejecución. Aquí me dice, por ejemplo, en la primera vez que lo capturé, la palabra reservada es unsignet. El unsignet significa, es una opción. Yo le estoy diciendo que la columna matrícula va a ser de tipo int. Un signet es que solamente van a ser, les va a quitar el signo, o sea, solo puede aceptar números positivos. Y el not null significa que es una columna obligatoria que no puede ir vacía. Si yo le quito el not null, significa que la columna puede, si se necesita o no se pone un dato, ir vacía. Entonces el not null sirve para garantizar que esa columna siempre tenga algún valor, que no se quede en blanco, pues. Entonces aquí el error, la primera vez que lo capturé, me dice que cuando se quiso capturar cerca del primer not null en la línea 3, ahí se detuvo, y sí, porque yo le había puesto insignet en lugar de un signet. Le había puesto en lugar de este. Por eso me dice, la ejecución se detuvo en el not null de la línea 3. Checo línea 1, línea 2, línea 3 y el not null, pues entonces si mi error se detuvo aquí. Aquí se detuvo, entonces ya aquí yo ubiqué que el error está acá. Es importante porque sí, luego los errores de las consultas, sobre todo si es una consulta muy larga, hay luego que analizar a ver qué fue, si fue error hay que pensar a ver si fue error de dedo, o sea, a la hora de que yo capturé, es error en la construcción de la consulta o qué errores. Pero pues hay que irlo checando, ¿no? Dudas, preguntas hasta aquí. Ya crearon su tabla. ¿Cómo ya sé que mi comando se ejecutó correctamente? Porque siempre me va a decir query OK. Si yo recibo este mensaje query OK, significa que la instrucción que yo puse es correcta, que se ejecutó correctamente. Otra cosa, ojo con MySQL. MySQL es un lenguaje de comprensión de alto nivel. ¿A qué me refiero de comprensión de alto nivel? Porque si ustedes se fijan, el lenguaje es muy humano. O sea, casi es lenguaje hablado, o sea, casi le estoy diciendo, quiero que me crees una tabla que se va a llamar así, y va a tener una columna de este tipo con estas características, ¿ok? Y luego otra columna así, o sea, es muy acercado al lenguaje humano, por eso es lenguaje de alto nivel, pero tiene un detalle y es muy importante, no tiene, y eso recuérdelo siempre, no tiene depurador.
Entonces, al no tener depurador, este, ok, yo lo anoto. Como no tiene depurador, si mi instrucción está correctamente escrita, lo va a ejecutar y no hay forma ni de detenerlo ni de darle control Z. O sea, no se puede ni detener la ejecución ni deshacerlo. ¿A qué voy con esto? Si yo, por ejemplo, quiero modificarle el nombre a una columna y me equivoco del nombre y le doy enter, se modifica porque está bien puesta la ejecución. Si yo le doy borrar y me equivoco de columna o me equivoco de tabla, ya no hay forma de darle control Z, no hay forma de deshacer lo que hice. Entonces, siempre revisen bien lo que están haciendo antes de darle enter, porque si la instrucción está correctamente escrita, pero no es lo que ustedes querían hacer, el MySQL lo va a hacer, lo va a ejecutar. Es importante porque luego le dan borrar, quieren borrar una tabla y en lugar de borrar una, borran todas y ya no hay forma de rescatarlo, ¿eh? Si una vez ejecutado un comando, ya no hay forma de deshacerlo. Y entonces, pues esto es lo que nos generaría, pues sería esto, la matrícula, el nombre, la tabla. Y Profe, pues bueno, nada más. me surge una duda. Eso de guión mayor, menor que, ¿se le tiene que poner cuando se crea la tabla? ¿O solo los eh, paréntesis? estos, Sí, estos o solo son los que son se como... crean, son parte del. De hecho, cuando tú le das enter, se crean automáticamente. Mira, Ah, ok, entonces lo tengo que poner, lo que nada más son... dale enter, nada más dale enter. Si tú le Ah, das enter, ya se pone solo. Entonces, ese nada más significa que está en otra línea. ya. Pues no terminas borrando el sistema operativo, pero sí los datos y todas las tablas de la base de datos. Por eso todos los que son se dedican, por ejemplo, full a lo que es el manejo de las bases de datos, antes de hacer un cambio importante o relevante o que pueda afectar los datos, hacen un respaldo. Entonces, si yo, por ejemplo, y es que a lo mejor, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a mí me encargan, a mí como encargado, mira, tengo este alumno, hay que cambiarle una calificación, ¿no? Entonces, tiene que cambiarle la calificación de un 6 a un 8, ¿ok? Si yo la consulta no la hago bien y no pongo bien los datos del alumno, en lugar de cambiarle la calificación a una, se las puedo cambiar a todos. Pues, ¿qué va a pasar? Ok, le cambian, y ahora ¿cómo lo deshago? Pues ya no lo puedes deshacer. Por eso también las bases de datos se respaldan con cierta periodicidad, porque si hay un error así, se pueda, bueno, no se puede deshacer, pero por lo menos se pueden recuperar los datos. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito conocer, necesito saber cómo están construidas mis tablas? Está el comando describe. El comando describe lo que hace es que lleva describe, nombre de la tabla que yo quiero saber, y me va a mostrar cómo está construida. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo dar al mismo de ¿no? Show tables, para ver las tablas de mi base de datos. Ok, alumno. Entonces yo le doy describe alumno y me va a decir cómo está construida. Me dice el nombre del campo, la columna, el tipo de dato que guarda, si puede ser nulo, si es un campo llave, que puede ser llave primaria, llave foránea o llave o índice, si tiene algún valor por defecto o si tiene alguna opción extra. Entonces este comando es muy útil si yo no construí la base de datos y necesito hacer una consulta, pues aquí es. Con por ejemplo, se pudiera sacar el diccionario de datos. De hecho, si ustedes se fijan, esto es el diccionario de datos.
¿Cuál es la diferencia entre sacarlo así y sacarlo durante la fase de creación de la base de datos? Que sacar el diccionario durante la fase de creación nos da más información. Porque aquí, por ejemplo, ya está todo capturado, pero por ejemplo, alumno, yo aquí entiendo que nombre, pues es el nombre completo, pero ¿qué dato guarda alumno? O sea, no, sí, aquí no me dice qué dato guarda alumno, o sea, el diccionario, aún Se así ve el diccionario, confuso, ¿no? ajá. O sea, este sí me ayuda para decirme cómo está construida la base de datos, pero no es tan confiable que un diccionario hecho durante el diseño de la base de datos. Porque ahí ya me diría en los comentarios, alumno, se refiere a la información interna que se le proporciona a un alumno, o un número, o qué es, pero aquí no, me lo muestra, pero no me dice qué es. Entonces, ¿puedo sacar un diccionario de datos de aquí? Sí, pero es mejor sacarlo como lo hemos trabajado, como fase durante la fase de diseño. ¿Sí? Ahora, yo necesito modificar a lo mejor una tabla. Entonces necesito utilizar el comando alter table. En este caso lo que vamos a hacer es agregarle la llave primaria a la tabla. ¿Ok? Entonces el comando es alter table seguido del nombre de la tabla y los operadores. Los operadores son las opciones que yo le quiero modificar a dicha tabla. Entonces en este caso yo utilizo el comando alter table alumno y los operadores son agregar, puede ser add o remove, modify. El add le va a agregar algo a la tabla. El remove le va a quitar algo a la tabla. Y el modify le va a modificar algo a la tabla. En este caso le voy a agregar. ¿Qué quiero agregarle? La primary key, la llave primaria. Y entre paréntesis, ¿qué columna yo quiero que se transforme en la llave primaria? Sería matrix. Igual query, ok. Ya. Entonces checo con el describe. Y en este caso ya me aparece matrícula como key primary. Eso también lo puede hacer desde la creación de la tabla, ¿eh? O sea, el alter table nada más se los estoy mostrando porque esto se puede hacer. Ok, ya capturé mi tabla, pero hoy se me olvidó ponerle la llave primaria. Pues ahí está, ya se lo puedo. No tengo que borrar la tabla y volverla a hacer. No, pues nada más hace una modificación. Ok, vamos a crear las relaciones, que eso es importante. También vamos a crear estas dos tablas, la tabla persona y la tabla actividades. En este caso, persona lleva id de persona, int not null y lleva una opción que se llama auto increment. El auto increment es lo que yo les comentaba una vez, que el increment es una función interna o es una operación interna que lo que hace es que cuando recibe una fila, o sea, crea una fila nueva en la tabla, lee la fila anterior, que es la última, y le agrega uno. Lleva la columna nombre, va a echar de 50 not null, apellidos, dirección, email, y al final definimos como primary key y de persona. Vamos a crear la tabla de actividades que lleva id de actividad, id de persona, fecha, hora, descripción y como primary key id de actividad. O sea, creen esas dos tablas.
increment. De 50. Dos. De 50. Parchar. Persona. Cierro este. Cierro mi paréntesis completo y punto y coma. Ok. Y el otro es create. Increment. Persona. Fecha de date. O time. Fecha de 200. Primary key. Y de actividad. Cierro. Punto y coma. Listo. Row tables, ya están mis tablas. Scribe persona. Aquí están. Todas mis tablas. Ya es primary. Y aquí, por ejemplo, si se fijan, el extra dice auto increment. Entonces está bien. Checo actividades. Ok, listo. Ok, necesito establecer la relación. Si ustedes se fijan, ya aquí se ve, para crear relaciones entre tablas, necesito varias cosas. Primera cosa, necesito tener definidas las llaves primarias. Ya están definidas. Segunda cosa, si yo voy a crear una relación, la relación significa que una llave primaria va a ser foránea en otra. Entonces, donde vaya a ser foránea, tiene que tener el mismo nombre de columna y el mismo tipo de dato que la llave primaria. En este caso, la llave primaria de persona se le va a compartir en actividad como foránea con id persona. Entonces, id persona es int, entonces pues no hay problema. Se los comento porque luego si le ponen, por ejemplo, si id persona yo hubiera dicho que era un int de 5, en actividades el id persona también tiene que ser un int de 5. Pues tiene que ser igualita, porque luego por eso no se puede establecer la relación. Ok. Entonces, para crear la relación, utilizamos el alter table y lo que vamos a modificar es la tabla de actividades. Alter table. Actividades. Y lo que vamos es agregar una foreign key. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la llave foránea o cuál me pide la llave foránea de actividades y de persona? ¿Sí?
y con quién la voy a relacionar o con quién la voy a enlazar. Para eso se utiliza el references y le tengo que poner la tabla y la columna de donde la voy a enlazar. Entonces aquí pues sería con la tabla persona, con su y de persona, que es su llave primaria. Si persona no tiene llave primaria, entonces ahí me va a marcar error, porque no puedo compartir llaves de una columna que no sea llave primaria. ¿Ok? Ok, entonces en el reference se pone la llave que va a ser foriana. No, en referencia se pone la primaria, de donde la va a jalar. Ah, ok. Porque yo estoy alterando la tabla de actividades. Ahí yo le estoy diciendo, ok, a la tabla de actividades vas a crear una relación con una llave foránea, ¿ok? Que va a ser ID persona. Este ID persona es la de actividades. Y referencia significa de dónde va a jalar la llave primaria. Ah, pues de persona, de ID persona. Cabe recordar que los campos que deseamos relacionar deben ser iguales, tanto en tamaño, tipo, opciones, todo. Entonces yo le doy describe y aquí, por ejemplo, aquí no me lo pone como foreign, pero ya aquí ya me aparece llave como mult. Este mult significa que es una llave, que es una multi-key, entonces ya está como llave foránea. Es diferente el que tenía hace rato, que aquí de persona no tenía nada. Aquí ya me aparece como mult. Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí de todos estos comandos. Nos faltan ver todavía otros, pero pues ya, los veremos ya el día de mañana. Es importante que hagan las prácticas, estas son prácticas. Vayanlo probando, vayan viendo cómo se comportan, sobre todo tus experiencias. Como que cómo se guarda. Ya está guardado. Cuando tú te dices, ok, query, ok, ya está hecho. O sea, no es algo que tú haces como que previo y luego lo guardas, sino simplemente ya, cuando tú ejecutas y te dice query, ok, ya se ejecutó, ya. Los cambios son permanentes. Por eso les decía que si no tienen cuidado, cuando ejecutan un comando bien escrito, pero no es lo que quieren, ya no hay marcha atrás, ya no le pueden dar deshacer. Y si lo cierras así se queda. Pruébalo, ciérralo y vuelve a entrar y las tablas que hicimos ahí deben de estar. Paso lista. La otra semana la subo. Bueno, la subo mañana. Ok, lo anoto. Vale, pues, nos vemos entonces mañana. Acuérdense, mañana vamos a ocupar las 2 horas porque no tuvimos las 2 horas el lunes. Entonces empezamos desde las 9:40. Digo, profesor, pase buen día. Vale, pues nos vemos 9:40 mañana.